la fortaleza del requisito de la consulta previa. Por ejemplo, afirma que no se pueden revisar la constitucionalidad de procesos de consulta, leyes que hayan sido expedidas después del 2008, que es el año en el que la Corte sacó su primera sentencia sobre constitucionalidad de leyes que habían violado el requisito de la consulta previa. En esa misma sentencia sostiene que la seguridad jurídica puede primar sobre el derecho a la consulta previa e incluso deja ahí una interdicta preocupante en relación con la posibilidad de que el nuevo estándar sea solamente la consulta y nunca el consentimiento previo, libre e informado, en contravía de lo que ha venido sosteniendo de manera muy acertada, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y termino señalando un tercer tema que es estructural en todos los procesos a la paz, y es la justicia ambiental. Piensen ustedes qué va a pasar en Colombia si logramos la transición hacia la paz y el Amazonas queda relativamente libre para que haya explotación a gran escala de tipo económico. Colombia tiene la región amazónica mejor preservada de toda la cuenca, en parte, infortunadamente, esas son las tragedias que tienen efectos positivos inesperados, en parte por la presencia del conflicto armado, porque ha sido demasiado inseguro desarrollar el tipo de proyectos económicos petroleros, por ejemplo, como el que desarrolló Chevron en Ecuador y que hoy tiene enfrentado al Estado ecuatoriano con esa compañía. Si se supera el conflicto, incluso en una versión en la que no todos los grupos armados queden desactivados, pero sí ciertamente los principales, entonces esa frontera económico-ambiental va a quedar abierta. Y si aprendemos de los procesos de Indonesia, por ejemplo, o de muchos países de África, piensen en Congo, ese va a ser un tema medular, fundamental, que a la Corte Constitucional le va a llegar a través de fallos, por ejemplo, con eventuales demandas sobre el nuevo Código de Minas, una nueva ley forestal o con la regulación de las zonas de conservación ambiental y de resguardos y territorios afros e indígenas. De tal manera que, en resumen, y con esto termino, el panorama es, creo yo, de vaso medio lleno, medio vacío. Yo tiendo a ver los vasos por la mitad medio llenos más que medio vacíos, en este caso más optimista en relación con la potencial y el lugar de la Corte Constitucional en un proceso de paz, pero sobre todo enmarcado en un panorama más amplio en el que la justicia transicional y el enfoque punitivo sea apenas uno de los componentes del rol de la justicia constitucional en un eventual posconflicto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor César Rodríguez. Ahora queremos destacar la presencia en este auditorio de 20 jueces de municipios del Chocó, 15 líderes sociales de distintas regiones del país y 20 jueces de municipios muy alejados a Bogotá y las ciudades capitales, a quienes hemos llamado para este evento jueces de frontera. Con ellos, con ustedes y con todas las personas que nos siguen en directo por los canales locales, nacionales, de televisión, internet, los palacios de justicia, las universidades, es que la Corte Constitucional propuso este diálogo para la paz, al que ahora unen su voz autorizada dos personalidades provenientes de otro continente. Han venido desde África. En primer lugar, tenemos el gusto y el privilegio de presentarles al señor Billy Mutunga, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Kenia, abogado de la Universidad de Nairobi, doctor en Derecho de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Desde los años 70 ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en su país, lo que lo llevó también a prisión en 1982 y motivó su trabajo a favor de los presos políticos. El doctor Mutunga hablará sobre la justicia constitucional y la transición de paz en Kenia. Bienvenido, señor Mutunga. Muchas gracias por venir, por estar acá. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, damas y caballeros. Yo soy el líder de una delegación de 11 kenianos a esta conferencia. Nuestra delegación consiste
En 4 de mis cojueces de la Corte Suprema de Kenia están sentados 3 allí, incluyendo a la vicepresidente de 4 de nuestros amanuenses, y los otros son el registrador y el vicerregistrador de la Corte Suprema. Queremos agradecer al presidente de la Corte Constitucional de Colombia, al doctor Palacio, y a sus colegas de la Corte Constitucional por la invitación a asistir a esta conferencia. La invitación refleja una gran colaboración entre nuestros dos respectivos sistemas judiciales y, más ampliamente, la colaboración sur-sur refleja solidaridad. También estamos aquí para aprender más sobre la gran contribución de la Corte Constitucional de Colombia, especialmente sus líderes, su invención, su activismo, su liderazgo y el patriotismo que han desarrollado lo que a nuestro modo de ver en Kenia es una jurisprudencia muy radical y progresista en cuanto a derechos humanos en el sur. Ojalá pudiéramos hablar español, porque estamos convencidos de que encontraríamos más de estas gemas de jurisprudencia escondidas en este idioma. Sabemos que la Corte Constitucional de Colombia es un gran estabilizador de la sociedad colombiana. Sabemos que ahora está dispuesta para desarrollar la paz, una jurisdicción de paz con justicia, y esta conferencia nos ha dado unánimemente esta responsabilidad. Al continuar recibiendo la mentoría de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, tenemos que reforzar sus fortalezas y corregir sus limitaciones. Es el compromiso y el reto de la Corte Suprema de Kenia y, de hecho, de todo el sistema judicial de Kenia, de participar efectivamente en el proyecto colectivo de desarrollar una jurisprudencia progresista para el sur. Hay algunas lecciones. Estas son algunas de las lecciones que hemos aprendido para llevar a Kenia. Pero, ¿qué le damos al pueblo colombiano? Lo que les dejamos a ustedes. ¿Y cuál es nuestro mensaje para este gran auditorio? En primer lugar, no se sorprendan cuando les digo que ustedes están con nuestras oraciones en su búsqueda de paz. Somos un país muy religioso. De hecho, en nuestra delegación hay 2 musulmanes, 3 católicos romanos, un hindú y 5 protestantes. Uno de los musulmanes, el líder de la delegación, es un hombre de todas las fes, incluyendo su religión tradicional, quien orará por su paz y justicia e instará a sus compatriotas a que hagan lo mismo. Segundo, tenemos nuestras propias experiencias respecto a la Constitución, que pueden ser lecciones para ustedes en su lucha por la paz y la justicia. Aunque son muchas de estas experiencias y lecciones las que yo quisiera compartir, solo tengo tiempo para mencionar algunas. La primera, la Constitución es un documento para la paz y la justicia, pero también es para la guerra o la violencia. Kenia logró su independencia en el 63. Nuestra constitución de independencia era para la paz, pero también para la guerra de independencia. Esto fue violencia política. Sin embargo, otra violencia subyacía a la política, y es lo que los estudios llaman la violencia estructural, lo cual se refiere a tensiones sistémicas creadas por las condiciones socioeconómicas como la pobreza, la exclusión, la marginalización e desigualdad. Los estudios han demostrado, en el caso de Kenia, que nuestra guerra de independencia ocurrió en una época durante la cual la desigualdad de los ingresos causados por los sistemas coloniales del apartheid, la explotación y la opresión estaban en su máxima expresión.
La violencia estructural ha sido el motor histórico de las decisiones políticas en Kenia. La violencia política organizada durante los periodos electorales del 91, 92, 97 y 8 y 2000, 2007, 2008 dieron impulso a la creación de la Constitución, y lo último de la violencia en el 2007, 2008 dieron origen a la actual Constitución, que fue promulgada en el 2010. La Constitución del 2010 directamente se refiere a la violencia estructural, devolviendo la tierra a las comunidades, estableciendo los derechos culturales y socioeconómicos en su lista de derechos, hablando de la participación de los recursos y haciendo reformas agrarias, todo lo cual es un ataque directo contra la pobreza y la marginalización. Y la lección que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que las constituciones son básicamente sobre la distribución equitativa de los recursos materiales y del poder político. Nuestra constitución refresca esto religiosamente mediante la democratización y descentralización de la presidencia. Los kenianos bromeaban sobre que nuestro presidente combinaban el poder militar político de los Estados Unidos, del poder cultural de la reina de Inglaterra y la autoridad moral de su santidad el Papa. A través de la evolución del poder político y los recursos, la Constitución también ha encontrado sistemas de contrapesos, fortalecimiento de instituciones, incluyendo las otras ramas del Estado, estableciendo el juicio político de los presidentes y sometiendo los nombramientos a la aprobación de otras instituciones, especialmente al Parlamento. Las mujeres, el segundo ejemplo, las mujeres y los jóvenes y la paz y la justicia, la marginalización de estos dos grupos de ciudadanos kenianos que conforman la mayor parte de nuestra población, se convirtió en algo inaceptable e insostenible. Los jóvenes en particular se convirtieron en carne de cañón del mundo violento y las mujeres eran invariablemente las víctimas. La Constitución ha tratado de poner fin a su marginalización a través de sus valores y principios mediante la creación de acción positiva, acción afirmativa y la participación política de los grupos, a la vez que se enfatiza una distribución equitativa de los recursos en todo el país. Y la lección aquí es que no habrá paz ni justicia mientras las mujeres y los jóvenes de nuestro país permanezcan marginalizados, oprimidos y sus derechos fundamentales sean violados. Triste ejemplo. La política divisiva nunca puede traer la paz. En Kenia hemos tenido desde la colonia, hemos estado dividiendo sobre la etnicidad, la región, la religión, la raza, la generación, el género, la ocupación, clase y clan. Los políticos han organizado la política alrededor de estas divisiones. Para poner fin a este estado de cosas, la Constitución decreta que el patriotismo y la nacionalidad, la unidad y la diversidad, valores importantes de la igualdad y la inclusión, cohesión social, equidad y no discriminación. Las partes y los políticos ya no se pueden organizar sobre la base de divisiones étnicas. Y para ser elegido el presidente de Kenia, tiene que recoger el 50+1% de los votos y el 25% de los votos en no menos de 24 de los 47 contados. La Constitución es entonces un marco para la creación de nación. Y la lección es que podemos actuar rápidamente para salir de la política divisiva a la política de la ideología. Temas: creación de nación, creación de Estado para consolidar la paz y la justicia. 4, tiene que haber integridad en los líderes políticos. Los kenianos,
les gusta burlarse de los políticos. Y yo creo que por eso que no hemos resuelto los problemas políticos durante mucho tiempo. Se oye decir como los políticos son mentirosos patológicos que dicen verdad por accidente. En ocasiones y en ocasiones hemos tomado prestados del equivalente sudafricano que dice que los políticos son como un ramo de bananos, todos amarillos, ninguno es derecho, ninguno es recto, y todos juntos. Pero durante muchos años no hicimos nada y nos quedamos con esta política divisiva, y luego en el 2007 despertamos después de la violencia étnica postelectoral que nos puso a un precipicio, al borde de un precipicio de casi nos caímos. Hicimos entonces lo que ningún otro país ha hecho jamás en el mundo. Volvimos a poner en práctica los 10 mandamientos, y hay más mandamientos en el capítulo 6 de la Constitución. Este capítulo se refiere al liderazgo, a la integridad, y decreta los valores del servicio público. Si la Constitución se implementa al pie de la letra y espíritu, nuestros políticos serán los representantes y servidores del pueblo, no ángeles obviamente, pero uno no va a pensar en meter la mano al bolsillo público. Y la lección que hemos aprendido es que ya no es cierto que el país no puede tener políticas limpias. Las constituciones sí traen ahora en la puerta para la implementación de política limpia. El judicial se hace algo clave como institución independiente, como una institución que promueve y mantiene la paz y la justicia. La independencia del Poder Judicial es fundamental. Durante mucho tiempo, el Poder Judicial no se había quitado encima su estigma colonial de ser un apéndice del Ejecutivo. A los juicios los mandaban cada que había una elección presidencial, los mandaban a su casa y les tenían que volver a pedir su puesto. Estos cambios permitieron que antes de la promulgación de la Constitución, los jueces que estaban en su cargo fueran aprobados por una junta para determinar si eran aptos para servir bajo el nuevo sistema judicial. Y mi mentor y camarada el juez Hatch, era miembro de esa junta. La Constitución realzó la independencia del Poder Judicial, incluyendo su independencia financiera del Ejecutivo, dio poderes y autoridades y estableció una nueva Corte Suprema que tiene la jurisdicción para escuchar las disputas de la interpretación de la Constitución. Es nuestro propósito fundamental, hacer su papel en la implementación de la Constitución un asunto de gran interés nacional. El artículo 19 A y B de nuestra Constitución dicen que los derechos humanos son el marco para las políticas socioculturales y económicas, y su rol es preservar la dignidad de las personas y las comunidades y de promover la justicia social y el potencial realizar el potencial de los seres humanos. Los jueces y magistrados tienen instrucciones estrictas de ejercer sus poderes para promover los derechos humanos y otros valores y principios nacionales. La creación de un Estado de derechos humanos en Kenia es una gran medida, está en manos del nuevo Poder Judicial. Y la elección y nuestra Constitución, la independencia del Poder Judicial se ha convertido en un terreno bastante discutido, y el precio crítico para ser capturado, un premio para ser capturado por diversas fuerzas, el Ejecutivo, el Parlamento, o las corporaciones, o la sociedad civil corporativa, no los ciudadanos individuales. Ser independiente de todas estas fuerzas
bien de la nación, dará al Poder Judicial la autoridad y el poder de establecer la supremacía constitucional, la justicia y la paz bajo el sistema legal. La Constitución como una Constitución para todos y su respeto y autoridad. La última, el último ejemplo es que la competición por el poder político tiene que ser pacífico, gratuito y equitativo. La justicia electoral es crítica para cualquier paz en cualquier país. Nuestra Constitución es muy generosa en sus provisiones sobre la justicia electoral y la paz. Elecciones libres y justas, como las define nuestra Constitución, son libres de violencia, intimidación, influencias indebidas o corrupción. Para que las elecciones sean pacíficas, tienen que ser justas. No es posible hacer elecciones únicamente sobre las elecciones. Si alguien fuera a ascender al poder sobre la cresta de la violencia o por su capacidad para intimidar, coaccionar, influir indebidamente el proceso electoral o comprar votos, no sería posible llamar al proceso, pedir sus resultados, como un proceso pacífico. Ese tipo de elección podría convertirse en algo calmado, pero no sería pacífica. Una elección basada en políticas divisivas no puede abrir la puerta a la paz. Las elecciones políticas, la competencia por los votos tiene que tener en cuenta las propiedades y tratar de cerrar las divisiones, sanar las divisiones de la sociedad. No hay excusa para que los líderes políticos exploten las diferencias divisivas cuando hay temas que confrontan a los pueblos todos los días. La violencia electoral está tratada por la exclusión económica y la injusticia social. Se la precipita un proceso electoral mal manejado, campañas y adjudicaciones mal manejados, y son atizadas por un contexto electoral no de ideas y de propuestas, sino de personalidades y de divisiones. Los partidos políticos son propiedad pública, financiadas con el tesoro público, ocupan un espacio público y tienen que sostener la moral pública. Y la lección que les dejamos es que los líderes políticos tienen que cumplir, hacer honor a sus títulos y ser líderes en vez de seguidores. Tienen que ser líderes en integridad. La política es de las ideas y los temas, no las divisiones. Estar comprometidos con las elecciones pacíficas, libres y equitativas. Las instituciones que tienen la tarea de garantizar estas elecciones libres y equitativas, incluyendo los tribunales, deben ser independientes y deben ser más allá de todo reproche. Y debo decir mis últimas palabras en español. Muchas gracias, señor Mutunga. Comparte ahora su experiencia con nosotros el doctor Alby Sachs, abogado de la Universidad de Cape Town y magistrado de la Primera Corte Constitucional de Sudáfrica, cargo para el cual fue postulado por el presidente Nelson Mandela, Premio Nobel de Paz. Es una de las figuras internacionales más representativas de la justicia transicional y la lucha en contra del apartheid. Bienvenido, señor. Everything went suddenly dark. Oscuro de repente. I knew something terrible Yo was sabía happening que algo to me. real me estaba pasando. If I was alive, I didn't know Si if estaba I was viva, dead, no I didn't sabía. know. Si estaba muerto, tampoco.
And I hear a voice y saying, escuché una voz in diciendo Portuguese, en portugués, Albi, this is Ivo Querido. Alve estaba ocurrido, You're in the Maputo Central está en el Hospital. Hospital Central de Maputo, Your arm is in a lamentable condition. su brazo está en una situación You have to face lamentable, the future with hay que courage. afrontar el futuro con And valentía. into the darkness I said, what Y en la happened? oscuridad pregunté qué pasó, And a voice, it was y a una woman's voz, voice, era la said, voz de la mujer que me decía, it was a car bomb. fue una bomba en un carro. I fainted back into Yo me volví obscurity, a desmayar en la but oscuridad, with a sense of joy. pero con un sentido de That felicidad. moment that every En ese momento en freedom que fighter is waiting todo for, guerrillero por la libertad day, espera, every todos night los will they días, come todas for las me? noches, van a venir por if mí. they come for me, will I Si be vienen por brave? mí, tendré valentía. If I'm brave, Si will I tengo survive? valentía, sobreviviré. They'd come for me, Habían venido por mí and I was surviving. y estaba sobreviviendo. And I had a total, Y yo total tenía conviction total convencimiento that as I got de que better, a medida que mejorara, my country would get better. mi That país was mejoraría. 1988. Eso fue en 1988, In Maputo, en Maputo, next to South Africa, where I was al lado de professor of Sudáfrica, law cuando at yo the era time. profesor de leyes en esa época. 10 days later, I'm A wheeled los out 10 on a días stretcher me to the sacan en airport una camilla al for aeropuerto fear that por South temor a African que security would try to seguridad poison me in sudafricana tratara de hospital. envenenarme en el hospital. And I still Y remember todavía recuerdo, being estaba semi-conscious and seeing a semi-inconsciente little soldier y standing de un soldado with an AK-47 con una on guard. 47 en guardia. And recalling when I'd Y arrived recordé as a cuando refugee llegué in como Mozambique, refugiado a the sense of Mozambique, excitement I ese had, sentido de emoción, de excitación que an tenía, African person with que a una gun persona africana con un arma defending our freedom. defendiendo nuestra libertad. And the big slogan, Y el Zona eslogan grande, Libertada Zona Libertad Humanidad. de la humanidad. And now I see Ahora veo somebody standing a alguien there, parado allí, African soldier un with a soldado gun. africano con un arma, And I say, y le 11 years digo, later, a no 11 more años guns, después, no más armas, no more guns. no más armas. I traveled first Yo he class in my viajado en life primera on an clase en mi airplane, vida en los aviones, unconscious. inconsciente. Eventually, I Eventualmente arrived at the London hospital, llegué al hospital de Londres and that spirit of recovery y is ese espíritu de very recuperación strong. es muy fuerte. As I get better, A medida que voy my mejorando, country will get mi better. país va a mejorar. But there would be moments when I Pero would habría wake up momentos in en the que yo morning, despertaba en las mañanas, it's still dark, todavía the oscuro, painkillers have worn off, los there are no analgésicos se nurses habían around, pasado, no había enfermeras cerca, I'd feel very alone, me sentía muy solo and I would y sing to myself. me decía a mí mismo, Maybe ironically, tal my vez choice of music, irónicamente mi elección I'm de la very, very música, secular, yo soy muy seglar, but the song I would pero sing la to canción que yo me myself cantaba was era what we used to call a lo que negro llamábamos spiritual, una espiritual negra, which I'd learned from que había aprendido records of the de great los discos de los African grandes, American singer Paul ah, Robeson. de Paul Robeson, que el gran It's cantante americano. me, oh Lord. Soy yo, standing in the Señor, need aquí of parado, prayer. It's necesitando oraciones. Soy it's me, yo, oh Señor, Lord, standing in the need of prayer. que It's necesito not my brother oración. nor my No es sister, mi hermano but ni it's me, hermana, oh soy yo, Lord. Señor. And then I would go Y through my luego uncle, nor my decía, auntie, or my mi tío, cousin. ni tía, ni mi primo. But it's me, Soy oh yo, Lord, Señor, standing in the aquí need of parado prayer. necesitando oraciones. It's me, Soy yo, it's me, yo. oh Lord. There are moments when you're just Hay momentos very en que alone. uno está muy solitario, sort out uno tiene things que for yourself. dilucidar las cosas por uno mismo. And then the nurses would come Y luego in, venían and las I'd have my cup of enfermeras, tea, me and daban I'd be mi cheerful té, again. estaba otra vez animado. And one day I Y un get a día recibí letter, una carta, open the envelope. abrí el sobre. Remember envelopes? Recuerden, those los things we sobres used son to aquellas lick? cosas que hacía uno la mía Put stamps antes on. y le ponía estampillas. And it reads, Y decía, Dear Comrade LB, apreciado camarada Don't LB, worry, no se preocupe, we will avenge nosotros vamos a vengarlo. signed Bobby C. Firmado Bobby C. He'd been in exile with Había me. estado exiliado conmigo And I'm y thinking, estoy aquí pensando, I'll be avenged. ¿me van a vengar? We're going to cut off their arms. Vamos a cortarle los brazos, We're going to blind vamos in a one eye. Is that cegar what de I'm un fighting ojo. for? Is Eso that es lo the que kind estoy of country we want? luchando. Ese es el tipo de país que And I said queremos. to myself, Y yo me if we dije, get democracy in si South conseguimos Africa, if we Sudáfrica en get votes for Sudáfrica, everybody, si if we tenemos, destroy racism, if we get destruimos the el racismo, constitution si with the hacemos rule la of law, constitución con la that ley will de be la ley, my soft ese vengeance. será mi venganza.
And some weeks Y later, algunas I semanas heard después that, escuché que you heard? They captured one habían of the persons capturaron a who una put de the las bomb in personas your que le car. puso la bomba al carro suyo. And I said to Y myself, yo me lying in the dije, ahí hospital tirado en el bed, hospital, if he is put on trial, si lo llevan a and the juicio evidence is y la insufficient evidencia to no es prove that he suficiente para did put demostrar the que bomb in sí my puso car, la bomba en mi carro and he is found not y le guilty, encuentran that will be my inocente, self-vengeance. esa será mi Because then venganza, we are living porque under the entonces rule of quedas law. y estaré viviendo Then bajo I la said to ley. Y myself, luego me roses dije, and lilies will grow out of my van a heart. salirme rosas y lirios del brazo. This theme of self-vengeance, in a Este sense, tema de la became the theme venganza of se my life. ha convertido en My recovery, mi it's vida. my Mi invention recuperación in es lo que yo inventé, terminological términos But I think terminológicos, it describes pero describe a profound process el of proceso constitutional profundo transformation de una in my country, transformación constitucional en mi in which the país, en el Constitutional cual Court la played a Tribunal very Constitucional significant desempeñó un papel muy significativo. And if I look at the Y si present mido report, las presentaciones de sus assist me by tribunales having que me a name ayuden easy to remember, con un nombre que tiene es fácil de Palacio recordar, Palacio. Palacio. I can't help commenting No me puedo that evitar the comentar fame que of your la fama de su Constitutional Court Tribunal in Constitucional Colombia en is spreading Colombia out to the world. se está extendiendo por el mundo. And we used to feel that Y we solíamos were the pensar most que nosotros progressive, éramos el most creative, most principled constitutional court in Corte the world. And now we Constitucional have más competition. progresista, más progresista, y ahora tenemos competencia. But long may that competition Pero que dure continue, muchísimo esa It's the competencia. competition Es between la competencia ideas, entre ideas, wrestling with ideas, luchar con las not ideas, to defeat no other para ideas, but to derrotar learn las from the otras, other sino para ideas. aprender de las otras ideas. Everything that can be Todo lo que se provechoso, pueda, that can be useful. provechoso, todo lo que pueda ser útil. But I think there's one Pero yo creo benchmark that we que achieved hay un nivel que nosotros that I doubt logramos that even que yo your creo que wonderful incluso court su maravilloso won't be tribunal able to achieve. vaya a poder lograr. The Constitutional Court of El South Tribunal Africa Constitucional de Sudáfrica declared the Constitution declaró que to be la unconstitutional. Constitución era inconstitucional. Yes, you heard me Sí, correctly. ¿me escucharon bien? And you've already Y been ustedes ya given se les ha dado some indication of cierta how that indicación came de about. cómo Because when ocurrió, we porque started cuando negotiations, comenzamos las and negociaciones, negotiations were y las pretty negociaciones tough in fueron South muy Africa. difíciles en People Sudáfrica, now la tell the gente ahora story, cuenta la the historia wonderful de Klerk, de the el wonderful maravilloso Mandela, Leclerc, the el maravilloso wise Mario, los Mandela sabios sat Leclerc, down at the etc. table, and they Ellos se agreed to sentaron y settle pusieron de everything. acuerdo a It wasn't arreglarlo like todo. that. No It fue took así. big Se body demoraron. chemistry was bad. O sea, la química They era actually didn't get muy on mala. well. No se Each one entendían wanted to bien. be the Cada cual president, quería ser el presidente, in a sense. en cierto sentido. But each one Pero was cada uno statesmanlike enough not to era rock the suficiente boat and estadista believe in para his no meaning. mover el It took bote. 6 years. Se demoraron 6 años. We had breakdowns. Tuvimos fallas, las negociaciones no fueron fáciles. We had massacres. We Tuvimos had early mass masacres, action. acciones masivas. We had moments when the country Hubo almost momentos en erupted que el after país Cruzani was casi assassinated. se explotó cuando asesinaron a We kept Cruzani, our focus pero on the goal. nos concentramos siempre en la We had to meta. do more than you Tuvimos had que to do hacer here. más It lo wasn't que just ustedes, to no era bring peace. We had to solamente create traer la a paz, country. teníamos What que is crear South un Africa? país. We ¿Qué es knew the Sudáfrica? territorial Sabíamos limits, los but we límites weren't all territoriales, South pero no Africans. éramos Black todos or sudafricanos, white. We éramos were blancos, divided. negros, estábamos And the law divididos and the state y la had ley y el been Estado habían used to sido keep us utilizados para divided. mantenernos Now suddenly divididos. we Ahora de had repente a teníamos que constitutional crear una vision visión and a set of constitucional, un procedures and conjunto de values procedimientos y that make us all valores feel proud para we que are nosotros all todos South Africans. estuviéramos orgullosos That's de where ser we found the Bill sudafricanos. of Rights Ahí played encontramos que la absolutely Carta de los central Derechos role. Humanos desempeñó un papel básico, porque esa fue la carta de la que nos dio el reconocimiento de los seres humanos, de la dignidad de los seres humanos, y todas las reclamos de los blancos que necesitaban protecciones como blancos, no necesitaban no protección como blancos, sino como seres humanos. Y eso es lo que hizo posible unir las exigencias de la mayoría, los que habían sido marginalizados durante siglos, que han sido tratados tan mal. Sus demandas se pudieron igualar a las demandas de las minorías privilegiadas que habían sido responsables de tanta injusticia, porque todos éramos seres humanos, todos sudafricanos, todos sujetos a los mismos derechos fundamentales y a los mismos principios. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional entró. Vino parcialmente para validar el proceso de la creación de la Constitución. Teníamos una división profunda de opinión al comienzo. Deberíamos nosotros, los negociadores autonombrados,
con el gobierno que llamábamos el enemigo al gobierno. As things advanced, we Este, called a them medida que the avanzamos regime. lo llamábamos el régimen, things got a medida que a little avanzaron better, más, we called them mejoraron, the bloody lo government. llamábamos And el as gobierno things got better, we y más called them the lo other llamábamos side. la otra So contraparte. you can see the Entonces puedes ver progression of terminology la progresión en la from terminología enemy to de the other enemigo side a contraparte, corresponded to que the correspondía al progression progreso of being able to de look poder into each other's eyes mirarse and aquí find a a los way of ojos living y encontrar una together manera de in the convivir same country. en el mismo país. The government grouping then, they had El the grupo power, they had the en guns, el the gobierno tenía el administration. poder, las armas, la administración, controlaba la economía. They said, "We're not Le going dijeron, to hand nosotros over no vamos a power to the entregar ese poder a la majority mayoría, unless we a have a menos que constitution in tengamos una advance constitución por anticipado that protects que us nos proteja a from nosotros resolution in future." de So este we have to futuro. draft the constitution Entonces now tuvimos que and put it redactar to la constitución referendum. ahora y ponerla, to be someterla a un accepted. referendo para que fuera The aceptada. side I was on, El lado que yo the ANC estaba, side said, el "No, ANC dijo, our people no, have no, never el had a pueblo nunca ha say in how tenido they're going to be governed. voto para decidir This cómo lo van a self-appointed gobernar. group is Este now grupo going to autonombrado create the va a crear una constitution, take it or leave constitución, acéptenlo o The people no. want to be involved in La the gente process. quiere estar We have to involucrada en el have a proceso, tenemos que tener democratically una elected constitutional assembly asamblea that has a constituyente mandate from the bien whole nation to democráticamente draft the elegida, que tenga la idea de Others redactar said, una. "But then we will be powerless. We'll be in Entonces, the de lo contrario, minority." vamos a ser impotentes, no vamos a estar en Usually minoría. when I make this Generalmente, point, cuando I ask yo the audience le to pregunto, vote which side you ¿el think cuál, was el cuál right, voto the cree usted que government tiene la side razón, el lado del gobierno or the o ANC el lado de side? la ANC? And most people La don't mayoría de la vote. gente no vota. And I say they were Y yo both les digo, right. ambos tenían razón. If I had two arms, Si I yo would put up tuviera both dos brazos, mine. levantaría los dos brazos. And a lot of Y constitution making is muchos about when both de la sides are right. hecho de la but they're in Constitución collision, es and how do you find a way ver que to resolve ambos that? lados tienen la razón, pero están chocando And y the hay que way you encontrar la found manera was de to agree in ponerlos de advance acuerdo. La manera de to hacerlo fue principles that would be ponerlos de binding acuerdo por on the anticipado democratically en elected principios que Constitutional serían Assembly. obligatorios para la And those Asamblea principles would Constituyente, prevent y domination, esos principios iban a impedir arbitrary la disposition, dominación, new la forms disposición of racism, arbitraria, nuevas formas de guarantee racismo, fundamental rights garantizar to los derechos fundamentales de the todos, text would be pero el drafted texto by sería the popularly redactado elected assembly, por la Asamblea elegida popularmente, in keeping with the agreed de acuerdo principles. con los There were 34 principios. Some of them had Hubo sub-clauses, 34, algunos tenían so sus a lot was cláusulas, agreed entonces in se acordó advance. mucho por anticipado. But who would decide Pero ¿quién iba a whether or decidir not si the principles los had been principios adhered to? se habían cumplido o no? The new popularly elected El parliament nuevo parlamento chose elegido, Nelson Mandela as the president. elegido popularmente, que Was given 2 eligió years a to Mandela como draft the presidente, final text. le dieron 2 años para redactar el texto definitivo. They worked until the very Trabajaron last day, hasta el último día. and luckily Y afortunadamente en 1996 año bisiesto, entonces tenían un día extra. They sent the text to the Mandaron court. el texto al tribunal. We had 10 days of Nosotros tuvimos objections 10 días de objeciones from 70 de different 70 parties, individuals, partes, groupings, individuos, grupos, and we spent y dedicamos several weeks varias deliberating semanas on all a the deliberar sobre todas las And in objeciones. the end, we Y al final decided decidimos that overwhelmingly que, the por new abrumadora mayoría, constitution la met the principles, nueva but in constitución 9 era, respects. cumplía con los principios, pero fallaba en 9 aspectos. And in respect of those Y 9 respecto de esos elements, 9 elementos, dealing with things like manejo cosas devolution, como regional la powers, evolución de los poderes structures of regionales, local government, estructuras de los gobiernos a range locales, of questions un montón like de that, temas como ese. we declared the Declaramos que la Constitution Constitución no era Back to constitucional. Parliament, they made Regresaron the al Parlamento, corrections, hicieron las came to us, correcciones, nos la devolvieron, and we finally y por upheld fin the final ah, text of our Constitution. refrendamos So el in a texto sense, final. the En cierto Constitutional sentido, Court el wasn't simply Tribunal a product Constitucional of no the fue un new producto de la Constitution, nueva Constitución, which it was. It lo was cual fue, also sino the también fue guarantor el of the garante de la Constitution. nueva Constitución. And when we were Y sworn in, cuando it was a fuimos wonderful juramentados day fue un in a día tiny maravilloso, hall. en un cuarto Nelson pequeñito, Mandela y presiding, Nelson we Mandela all felt presidía, marvelous todos nos that he sentíamos should muy be the person bien presiding que él fuera el presidente de over eso, the process. del And to show proceso, our gratitude, y para mostrar nuestro agradecimiento, 6 months later, 6 meses después, we declared unconstitutional declaramos que era two very inconstitucional important proclamations 2 made proclamas by muy Nelson importantes que Mandela. había hecho el propio Mandela. Now that's gratitude Ahora, for eso es you. agradecimiento para ustedes. 27 years in 27 jail, he años en la appoints us, cárcel, él nos nombra and we y invalidate nosotros very invalidamos important, very progressive laws. 2 leyes muy importantes y Parliament progresistas. had authorized El Parlamento the había President autorizado al presidente to pass the para basic que aprobara el statutes estatuto básico dealing with the que first manejaba democratic local la government primera election. elección democrática de gobiernos locales. And we said, Y nosotros Parliament dijimos, el cannot Parlamento no authorize puede public autorizar lawmaking to the
president, ni al even presidente, a marvelous president. ni you inclusive al couldn't say maravilloso, that no lo dijimos, because pero eso era implícito. Parliament has Y el, to pass the el law Parlamento itself. tiene que aprobar la ley So with él one mismo. Entonces, decision, a fue una 6-month-old decisión, court un tribunal que struck tenía 6 down meses de an edad, act of Parliament. anuló un and acto an del act of the Parlamento y President. un acto de la Presidencia. I'm not sure if your No estoy seguro si su Constitutional Corte Court Constitucional can pueda claim reclamar un exercise of ejercicio similar power in the de su triad poder separation. en esta tríada de separación de poderes. And Nelson Y Nelson Mandela Mandela went onto television straight fue a la away televisión directamente to say that y he dijo acted on que legal había advice. actuado por consejos de He sus now asesores accepts legales that legal y advice was wrong. aceptaba que ese And I, as president consejo of legal the era country, must be the first, equivocado y show que respect como for the presidente del Constitution país tenía que as respetar interpreted by de the primero la Constitutional Constitución interpretada por For el me, Tribunal that was a Constitucional. day as Para mí ese fue un marvelous día tan in the life of our maravilloso en la nation vida de and the nuestro world país y del mundo as the day when we como all el día en voted que as todos equals for the votamos first como time. iguales por primera vez. It was the day Fue when el día en que democracy in South la Africa democracia en became Sudáfrica constitutional se democracy. volvió una And once democracia Mandela had constitucional. accepted Y cuando that, then Mandela the aceptó Postmaster eso, General and the Minister of luego Justice el and the ministro de town clerk, Justicia they won't feel y todo el mundo, personally entonces ya offended no se if there is sentirían a personalmente judicial ofendidos ruling. si había una decisión It's the judicial, Constitution that's porque es ruling. la Constitución la que está mandando. I'm now going to introduce Ahora the voy a figure of presentar Henry, la who's figura already de been mentioned. Henry, que ya ha sido mencionada. I'm sitting in my Estoy aquí sentado en mi chambers in the Constitutional cámaras, Court. The en phone la rings and I'm told Corte Constitucional, suena el there's teléfono y me reception dice, here en la There's a recepción man called hay Henry, un hombre says que he se has an llama appointment Henry, dice que tiene una cita to para conocerle. I said send him Le through. dije, mándelo. And I walked to the Y yo security gate. My fui heart's a going la boom, 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 boom. Puerta de seguridad, se me acercaba el Henry had corazón. phoned me to say Henry me that había he llamado por teléfono para decir que había placing organizado the bomb in my car. la colocación de He's la now bomba en going mi to the carro. Truth Commission. Ahora fue a la comisión de Am I verdad willing to see him? y estoy dispuesto a verle. I was eager to see Yo him. estaba I can't deseoso even por verle. explain why. Yo no le explico por qué, I opened the pero le abrí la security puerta de seguridad. gate. I see somebody Veo a alguien tall and thin like alto, myself, delgado but como younger yo, than myself. pero más joven que yo. He's looking at me, I'm Él me looking at mira, him. le miro. I can see in his eyes Yo that puedo ver this en is sus the man ojos I que tried este to es el kill. hombre que yo traté de matar. And I'm thinking, so Y this is pienso, the man who tried este to es el kill hombre me. que trató de We matarme. didn't know each other. Él no We nos didn't fight conocíamos, no peleamos over possession, love, por money, posesiones, position. dinero, posición. He was on that side, I Él was estaba on de this ese side. lado y yo estaba de este. We become enemies. Nos habíamos convertido en enemigos. As I walked Al acercarme down to my chambers, I noticed a he's la striding oficina, like a soldier. él va marchando como un I did my best soldado. to Yo slow hice him lo que down pude with por my frenarlo judge's walk. con mi caminada de We juez. talked, Hablamos, and hablamos. eventually I Eventualmente said, le dije, Henry, I have to get on with my work. tengo que seguir con mi trabajo. I stood up, I Me said, puse de pie y le "Normally when I dije, say goodbye to normalmente cuando yo me someone, I despido de shake alguien, that person's hand. le doy la mano, I can't shake your pero hand. no puedo darte la mano. But go to the Truth Pero Commission, vete tell al them what comité you de know, and verdad, who knows, diles lo que maybe one sabes day we y que sabe algún día nos juntemos. will. And I recall as he went back Y to the recuerdo que security cuando gate, fui a he la was puerta de shuffling seguridad iba ahí caminando, along, not like a proud no soldier. como un orgulloso soldado, sino que arrastraba los pies. What was this Truth Commission? ¿Cuál fue esa Its origins comisión are de not very verdad? well known. Sus We didn't orígenes say son muy in South conocidos. Nosotros Africa, no mandamos a Sudáfrica. "Oh, let's have a Truth Ya Commission tengamos to una deal with the comisión de abuses of the verdad para past." manejar los abusos del pasado. It emerged in a Eso very surgió curious de una and a manera very specific curiosa y South muy African way. específica, There was a meeting particular de of the National Sudáfrica, una Executive reunión Committee del of Comité the Ejecutivo ANC. I was a Nacional, member del of the cual yo Constitutional era Committee miembro del and Comité of the National Constitucional y Executive. también del About Ejecutivo 6 Nacional, months a los 6 before our meses first antes de democratic nuestra primera elections. elección democrática. And the hot issue on the Y agenda el was tema what to cálido en la do agenda era qué hacer about a report respecto a un informe that had been made by que a había commission hecho set up by por the el comité ANC establecido por la ANC to investigate para torture investigar committed by the torturas ANC cometidas por el propio ANC against enemy en contra de agents agentes enemigos who'd been captured. que habían sido capturados. And the commission had reported Y la that comisión había in reportado camps in que Angola, en el campamento en Angola there had been, according había to habido, credible según reports they'd informes received from fidedignos, people who'd been de tortured, gente que había sido torturada, facts and details hechos y suggesting detalles that sugerían there had que been sí extensive habían use sido, se había utilizado abuse mucho, of captured abusado mucho prisoners. de los prisioneros And the capturados. commission Y recommended la comisión that the recomendó ANC que el ANC carry the matter forward and debería take appropriate avanzar con action. esto y tomar unas medidas apropiadas. What to do? ¿Qué hacer? Some of us stood up and Algunos de said nosotros it's dijimos, easy. eso es fácil.
We set up the commission, Establecemos una they reported, comisión, we nos followed reportaron, through. tenemos que cumplir lo que ellos remember dicen. one of our Recuerdo leading que uno de nuestros intellectuals, principales Pilot intelectuales, Pilot high-pitched Jordan, voice saying, con una voz aguda decía, after hearing all the arguments después de about escuchar how todos los difficult argumentos de it que was, tan the difícil fue, las circunstancias, the guerrilla movement el in movimiento the de bush, guerrilla y por allá en el bosque, en untrained la selva, people, gente no, sin no entrenamiento, state apparatus sin aparato controlling estatal captors. para controlar a los He said, captores. "Comrades, Dice, I've camaradas, yo he aprendido learned something que very interesting algo muy today. interesante hoy. There's a thing called Hay regime una cosa que torture, se and that llama is bad, tortura del régimen y eso es malo. and there's ANC Y torture, and luego la that's okay. Thank you tortura for de la enlightening me." ANC, eso está muy bien. Gracias por ilustrarme. someone stood up and Eventualmente said, alguien se paró y dijo, This is a very no, esto es strange un debate. debate muy extraño. What would my mother say? ¿Qué My diría mother mi being an mamá? Mi African mamá, woman, que era una mujer maybe africana, 4 years tal schooling, vez con unos not learned about 4 the años de world, but a colegio, strong sense no of muy, right and wrong. muy educada, We pero often con used to un hear fuerte my sentido del mother bien y del mal. quoted A as menudo a la source of citábamos wisdom como fuente in our de political sabiduría debates. en nuestros debates políticos. And my mother would Y say, mi "There's madre something decía, strange here. hay aquí algo raro. You are correctly revealing Correctamente estás divulgando the things you've las done cosas wrong, que han but hecho what mal, about all pero the entonces crimes de committed todos los against crímenes us cometidos over the contra nosotros a centuries través de los siglos, that continue even to que this day? continúan Where is hasta el the presente, balance?" ¿dónde está el equilibrio? And then my friend Entonces mi amigo, Professor Carter el profesor Asmel Carl stood up Gasmel, se puso de pie and said, "What y we dijo, need is a lo que truth necesitamos es una comisión de verdad. And a truth Y commission la comisión de that will look verdad at que the mire violations of las human violaciones de rights los derechos on all humanos sides. de todos los lados. And a truth Y commission es una not just from a comisión de la political verdad no solamente party, de un partido but político, from the new sino democratically de chosen South African government. el nuevo gobierno sudafricano elegido So, democráticamente. ironically, the Entonces, Truth irónicamente, Commission la was Comisión set de up Verdad fue not in establecida order to no expose para and poder denounce exponer y initially denunciar the inicialmente crimes of los apartheid. crímenes del apartheid. It was set up because Fue the establecido ANC porque la wanted to ANC come into quería democracy with clean hands, without entrar a la secrets, democracia con acknowledging sus manos limpias, the violations for reconociendo which las its own violaciones de las cuales su people propia have been gente responsible. había sido culpable. And then that was Y broadened out to eso include se amplió para incluir crimes ah, committed los delitos under apartheid. cometidos bajo el apartheid. The next phase, La siguiente fase I'm in London, estoy yo en Londres reportándole al Instituto Católico de Relaciones Internacionales sobre cómo nuestras negociaciones constitucionales van marchando. and I'm in a very Y estoy en un small hotel muy King's Cross, pequeñito en like my King's grassroots Cross, background kind of ah, hotel. As our un hotel muy negotiations advanced, básico. A our medida que avanzaban nuestras accommodation got negociaciones, better. nuestros we hoteles were fueron in the mejorando. Holiday Inn Entonces estábamos en un Garden Court Holiday Inn Hotel Garden Court For the last 11 durante los days. últimos Now I'm 11 back días. to my Ahora grassroots. regreso a mis And I mention that hoteles because we didn't básicos. have a fax Y lo machine. decimos porque no teníamos fax en aquella en el And I'm hotel. woken up by Y somebody estoy from the institute buscando, me buscan, me saying despierta we alguien del received instituto y a dice, very important recibimos telex, un fax. telex, un Remember fax. faxes? ¿Recuerdan ustedes esos faxes? Tic, 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 tic. You tear off the strips Uno at the respalda side. las tiritas de papel por It needs urgent attention. necesita And su I read atención it. urgente. Y yo leí el And it says fax. there's Me a dice, crisis looming in hay South una crisis que se avecina en Africa. Sudáfrica. Security, Em, the generals and a la others are seguridad, saying los generales y demás they've están been diciendo que promised by les President prometió el Klerk presidente Leclerc that if democracy que came to si South Africa, llegaba la they would democracia give de Sudáfrica amnesty. les darían una amnistía. And they looked at the text Y of the miraron el texto de la Constitution, Constitución y no hay and there's nada nothing que les garantice guaranteeing amnistía. And an indication Y from la our indicación de leadership, nuestros I suspect líderes from Mandela y himself, respecto al that he profesor had Mandela que considerable sympathy tenía for the view mucha of simpatía por la visión the generals, de los generales, por who were ejemplo, then protecting the que estaban democratic protegiendo process, entonces el proceso democrático and who were y indicating que that they knew decían of que plans sabían to que había bomb the planes first para elections to bombardear las smithereens. primeras elecciones. Presumably they had their own Supuestamente tenían sus agents propios agentes inside the en el interior de right-wing terrorist los groups, terroristas de willing to derecha risk their que están lives dispuestos a arriesgar sus vidas protect para proteger democracy. la nueva democracia. But they were saying Pero estaban diciendo, it's asking too much es demasiado that we pedir protect democracy que and then we go protejamos to la jail. democracia y luego nos metan a la cárcel. We're not threatening a coup No estamos amenazando con un We're simply golpe, going to resign simplemente vamos and go to another country. a irnos a otro país, vamos a And I recall renunciar. writing on the Y back recuerdo of que that escribí en la parte de atrás de ese telex, that telex, de ese fax, can't we connect no podemos the Truth conectar Commission idea la idea de la Comisión de la Verdad con And la that amnistía. became the Y eso origin se convirtió en el of what origen de turned lo out que to resultó be ser the crucial ingredient el of our ingrediente Truth and crucial de Reconciliation nuestro process. proceso de verdad y No blanket reconciliación. amnesty, No hay categorical ninguna amnistía impunity for people general, wherever they might have impunidad been. categórica por
sin importar lo que había hecho. Cada persona tenía que presentarse, contar su historia a un grupo designado y tenía que demostrarse que las acciones involucraban violaciones de la ley, incluso bajo el apartheid, que esas acciones eran parte integral de la lucha política y un elemento de la proporcionalidad había también involucrado ahí. Lo menciono porque he sido un fuerte proponente de ese proceso en Sudáfrica. Mira, pero que usted apoyó los pasos medidos por los tribunales contra el general Pinochet. ¿Y por qué entonces usted dice no impunidad realmente, pero amnistía sí en Sudáfrica? Y ustedes como jueces no pueden trabajar por el instinto, tienen que investigar e interpretar los instintos para asegurarse que corresponden a los principios de justicia. Y quedó muy claro. El general Pinochet se dio a sí mismo la amnistía. Nuestro proceso de amnistía era parte del logro de la democracia en nuestro país, donde la iniciativa se originó en el grupo, el movimiento que estaba representando a las principales víctimas de las atrocidades pasadas. En segundo lugar, nuestra amnistía exigía un reconocimiento de lo que se había hecho individualmente. Y en tercer lugar, involucraba doblar la rodilla. El general Pinochet nunca dijo lo que yo hice fue inaceptable, fue ilegal, fue inhumano. Él defendió hasta lo último la posición que había adoptado y eso mantuvo la memoria viva, mantuvo la indignación, incluso la ira. No se podía disipar porque no había habido ningún reconocimiento. Entonces yo agarré una frase de un escritor americano recogido por los sudafricanos en Londres, le puse en mi artículo, es la diferencia entre el conocimiento y el reconocimiento. En español, conocimiento y reconocimiento. ¿Tengo razón? El conocimiento, como ustedes, uno conoce los hechos, los detalles, todo el mundo sabe que ha habido secuestros en la guerra y cosas terribles que se dan en este país. Y en nuestro país la gente moría, detenida, la gente la asesinaban, eso se sabía. Pero de alguna manera estos eran estadísticas, titulares de los periódicos. El reconocimiento significa que uno asume como nación, como personas, como gente que pertenece a comunidades judiciales. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Qué tengo que hacer yo para asegurar que esto no vuelva a ocurrir? Eso es lo que logró nuestra Comisión de la Verdad en Sudáfrica. Y separamos contar la verdad de la amnistía y la reparación. La gente no venía a contar su historia para mandar a alguien a la cárcel ni para recibir compensación. Desmond Tutu encabezó la sección de la comisión que escuchó las historias de los pequeños, no de Elvis Sachs. Mi historia muchas veces contada a través de la televisión, la gente cuyas historias nunca habían sido escuchadas. Y la comisión se reunió en los pequeños pasillos, las pequeñas escuelas y iglesias de las aldeas donde cantaban los himnos, para que la gente no tuviera que ir a salones hermosos como este para contar sus historias, podían contar sus historias en los locales donde vivían. Y simplemente el hecho de tener sus historias reconocidas por el país, estas cosas, sus historias, y no tener la doble carga de la tragedia y la supresión y la negación de sus historias. Eso en sí fue muy sanador para el país y para las personas en cuestión. También significó que cuando la gente venía a recibir amnistía, tenían que revelar dónde habían enterrado los cadáveres. Significaba que los seres amados podrían recuperarse sus huesos. Uno podía averiguar los momentos perdidos que les había pasado. Era
una especie de dignidad póstuma restaurada a la gente desaparecida, simplemente bastante significativo, bastante importante del proceso. También significó que los perpetradores, los victimarios, estaban algunos de mi lado, gente de la ANC que era responsable de las torturas, gente de la ANC responsable de poner bombas, que se presentaba y explicaba lo que habían hecho y por qué lo habían hecho. Y pedían amnistía, pero abrumadoramente era la gente de las antiguas fuerzas de seguridad. Y tal vez no contaban toda la verdad, y tal vez si lo hubieran contado menos como un policía en la corte dando un testimonio, más como un ser humano recordando el pasado. El poder hubiera sido mayor. Sin embargo, tuvimos docenas y docenas de personas que habían torturado y habían dicho que había pasado eso. Nunca se podrá negar en Sudáfrica, porque los torturadores y asesinos contaron ellos mismos, no porque les habían dado terrorizado ni habían sido torturados para que hicieran las confesiones, sino porque recibían el beneficio de aliviarse esa carga de lo que habían hecho en el pasado y también de contribuir a un más conocimiento de nuestro país. Esto fue vital para la decisión en el caso de Sopo, la organización de los pueblos de Zani, donde las familias de otros grandes héroes habían sido asesinados por la policía secreta. Vinieron y dijeron que bajo nuestra Carta de Derechos en la nueva Constitución no está permitido que el Parlamento apruebe una ley de amnistía, bien sea de responsabilidad civil o penal, a la gente que les ha privado de sus ganadores del PAN. El derecho al acceso a los tribunales es fundamental para arreglar las disputas, fundamental para nuestra nueva Carta de Derechos en Sudáfrica. Fue un caso dolorosísimo. He escuchado a algunos dolores aquí decir estos temas son fáciles. Eso es lo que yo he oído aquí, que no me es fácil aceptar, porque fue dolorosísimo. Y ese dolor viene la decisión de el jefe Ismail Mohamed. No fue simplemente seguir adelante, olvidar el pasado y seguir. Él decía, el Parlamento tiene que afrontar una elección dolorosísima, dejar que los asesinos sigan libres en las calles o llegar a la verdad de lo que había pasado. La verdad con relación a cosas que por su naturaleza clandestinas, secretas, feas. La verdad que la nación necesitaba. Y el Parlamento decidió en su discreción legislativa que debían optar por amnistías, porque esa es la única forma de conseguir toda la verdad. No estamos diciendo que el Parlamento tenía la razón. No estamos diciendo que estaban equivocados. Estamos diciendo que esta es una elección legislativa apropiada bajo las circunstancias, cuando dos principios constitucionales en competencia se están discutiendo. Y para mí eso me da la forma como yo soy juez, como lo diría el juez, abordaría algunos de los temas que hemos estado escuchando. Nuestros brillantes debates realmente son brillantes. Y el presidente Palacio, permítame decir que para mí este evento es un ejemplo magnífico de cómo una Corte Constitucional puede plantear temas serios, profundos, de una manera con principios, constructiva, organizada, permitiendo una multitud de voces, trayendo muchas de las personas involucradas para los debates, no para que tomen las decisiones, para comprender mejor los temas
y las tensiones So it's my involucradas. personal Entonces, gratitude to mi you agradecimiento personal hacia in usted terms of that en friendly términos de competition between esa your competencia court entre and su my tribunal court. y I la have to mía. give you, Yo tengo que darle a usted credit for being el in crédito advance por of us estar avanzado in terms respecto a of nosotros organizing a en términos de debate of organizar this un kind. debate de esta naturaleza. This is a theme Y that este I es will un take tema back que yo voy a llevar and report de to my regreso colleagues y in a South reportar a mis Africa colegas of de the manner in Sudáfrica which they can be sobre la involved forma en que se in pueden issues involucrar like en, this en without temas como este being sin constrained estarle in terms limitados of en términos future decisions de of the futuras court. decisiones del So tribunal. my thanks to Entonces, you mis agradecimientos para for usted organizing por this organizar event este and for evento inviting y me. por invitarme. That's not the end of my No he presentation. terminado mi presentación. It was just in case I Eso forgot simplemente to en say caso de que thank se me you, olvidara decir gracias, which would be ungracious. que sería The poco thanks that are given at the amable. beginning No, of a las gracias que se presentation, dan no al one listens principio de to. la presentación Except to nunca se find out dan, if you've left sino que se out some escuchan, important sino para ver si official. dejaste algún funcionario So I importante por sprinkle my fuera. thanks into Entonces, the yo incluyo mi later part of the agradecimiento en la parte text, posterior del texto, when it actually gets donde noticed. realmente se hace notar. Now, what are my Ahora, reflections ¿cuáles as son mis reflexiones Judge como Albee juez Elby on the discussions that I've sobre heard? las discusiones que he escuchado? I was invited to offer my Me invitaron a que counsel and ofreciera advice, and I'm mi refusing asesoría that. y eso lo voy a I negar. don't think any No creo que prudent ningún judge juez goes to another prudente vaya a jurisdiction otra and offers jurisdicción a advice. ofrecer consejos. I'll simply Yo mention the simplemente voy a lines of mencionar inquiry, las the questions líneas that I would de pursue a bit more, consulta, las preguntas que yo investigaría un the poco themes más, that I feel los need temas to que be me parece deepened. que hay que profundizar. The first is about war. Lo primero es sobre la guerra, The destructive impact of el war impacto destructor de la guerra on a nation. sobre una nación. And as one of the speakers Y como uno de mentioned, los it's not oradores just mencionó, no es solamente the violations that las take violaciones place que ocurren in war, durante la guerra, it's the son violations las that are violaciones justified que by war. las justifica la guerra. You live in a Uno permanent vive state en of un estado emergency. permanente de It emergencia. distorts Eso the rule of law distorsiona la ley in del realms Estado that de go Derecho well beyond en áreas que van mucho the más actual allá battleground. del campo de batalla en sí. So the achievement of peace Entonces, then el logro has de la a paz significance tiene that goes beyond una simply importancia que va más stopping the allá killing. de simplemente parar las matanzas, el desperdicio de recursos. Secondly, En segundo lugar, I would ask some yo deeper también questions about preguntaría a the algunas theme of personas impunity. sobre el tema de la impunidad. What strikes me as Lo que very me impacta como powerful is muy the poderoso es difference between la diferencia entre impunity for impunidad por people who were exercising la state gente power, que ejerce el poder del Estado, who did terrible things, que hizo cosas terribles, massacres, masacres, disappearances on a huge desapariciones scale, en escalas enormes, using not only the utilizando no physical power of solamente the el poder state, but físico the del Estado, controlling sino power of the el state, poder the power of controlador the del state Estado, of el poder del Estado disinformation, de la desinformación, la ocultación, and who end up after y the terminar decades después de décadas with no sin sanction ninguna whatsoever, sanción, ninguna índole, as against people who comparado con la gente que take up arms to fight for justice in the way that they think. se alzan armas para I would buscar la have it, I justicia. was speaking to Pues yo estaba hablando many, con, many bueno, serious muchas questions, preguntas many serias, serious questions, muchas deep preguntas questions serias, about graves sobre methodology. la metodología utilizada. But I don't feel the Pero word no me parece impunity que la has the palabra same impunidad meaning. tiene el mismo sentido. Their leaders were bombed Los and líderes killed. fueron bombardeados y They were asesinados. on the run. Ellos estaban They lived a in la a fuga. state of Ellos vivían en un nervous estado exhaustion their whole de agotamiento lives. nervioso toda la That's vida. not the end of the matter. Ese no es el That final del doesn't asunto, excuse eso no them from excusa anything else. nada de But lo when it demás. comes to Pero cuando se balancing trata de equilibrar and contextualizing, y contextualizar, I agree yo very estoy de strongly acuerdo, with the speaker yesterday. muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con el hablador de ayer. They're not Estos temas, contextualized. si no se They become contextualizan, abstract, si se implacable ponen rules, end up como reglas destroying the very abstractas, implacables, terminan por rootedness of the rule of destruir law and of la principles misma that raíz they de los principios del supposedly Estado de Derecho y los principios de los cuales se So I originan. see Entonces why yo my veo colleagues por sitting qué mis on colegas the que American court están en can el say, Tribunal Interamericano pueden "No, we decir, can't no, allow no the podemos Uruguay permitir que generals, los generales de we can't Uruguay, allow the no podemos generals dejar of que the los other generales de los countries to otros get away países scot-free. se la salgan That con is la impunity. suya, eso es impunidad. Even if Aunque the deal was done to se hizo el advance trato democracy para and promover la have overpower at democracia, that stage. Now it's a question of ahora es ending a cuestión war, de a bitter poner war un that's gone on for fin a ever, una ever, guerra ever. que lleva
eternamente. who've been on the La run gente que ha forever and estado ever, a la fuga I don't siempre, see siempre. a simple Yo no veo una equivalence equivalencia simple and a rule that y you una can't regla que no se pueda grant an amnesty conceder una amnistía simply by simplemente por democratic deliberation deliberación afterwards. democrática después. A rule that was enunciated Una regla to deal enunciada para primarily manejar with the principalmente disappearances con and las massacres of others while he was desapariciones, in power. las Has to masacres de be los que estaban en el applied poder. Hay que implacably. aplicarla I'm not saying implacablemente. it has No diga que no application tenga at all. aplicación, para nada. To people who've Pero a been la on the gente run, que ha who've been estado bombed, que ha sido whose lives have bombardeada, been in cuyas danger, vidas han estado en there peligro, hasn't been impunity at all. ellos piden impunidad, They've been punished and han sido punished castigados y severely castigados for what they've severamente done, for taking por lo up que han arms hecho, por and alzarse en kidnapping armas and y all the por el other secuestro y things. todas las demás cosas. Is that enough? ¿Es eso suficiente? The next point El is siguiente punto es to run through from genocide pasar del genocidio to a, massacres las masacres y to crimes of war crímenes de guerra repetidos in one breath. en potentially very un dangerous. solo, en una sola frase es muy This peligroso. is where scale, to my mind, this is a question I would ask. Esto es una context pregunta people. donde se hace muy importante. And if it's Y genocide si on es a Rwanda genocidio como en Ruanda, basis, there has to be some kind tiene of que haber algún response tipo de that goes beyond respuesta just the que vaya county más courts simplemente in de, the rural areas. de las If it's jueces the de las zonas rurales. massacres, Si son las masacres, cold-blooded massacres of 1,000 a sangre people, fría de 10.000 10,000 personas, people, 10.000 personas, because of their por su indigenous origin or their origen belief, indígena o That's sus so horrendous. creencias. Eso es tan I would horrorífico ask the que question, yo preguntaría the entonces, elements that have been los used elementos que now, han are they utilizado of ahora that same son de degree ese mismo of grado severity de when put in the severidad scale cuando with the other comparan en una escala con los otros, balancing that has to be done? los otros equilibrios, That otros implacably contrapesos que hay que poner, demands que there has to be some exija que kind tiene of que haber incarceration, algún tipo de otherwise encarcelamiento, de lo you're contrario not fulfilling the no estás objectives of cumpliendo los international objetivos law. I de would la ask ley that question. internacional. Yo haría esa I wouldn't pregunta, attempt to answer yo no it, trataría de but I would go responderla, pero into sí the question of context. estudiaría ese asunto de la proporcionalidad Maybe de the los biggest contextos. question I Tal would vez la ask mayor is, pregunta que yo haría where es does restorative justice come into ¿dónde the entra concept la of justicia justice? restaurativa en este Is the concepto only de la justice justicia? that we can Es la think única of justicia que se nos that puede is ocurrir, meaningful, the que only tiene sentido, la accountability that única is meaningful, sending people to responsabilidad jail or que taking tiene their sentido lives es or taking quitarle la property away vida, from them? mandarles a la cárcel o Or quitarles is las propiedades. humanity capable O of la restorative humanidad forms of puede justice so tener strong in Southern justicia Africa restaurativa tan through fuertes the en spirit of Sudáfrica a través del Ubuntu, espíritu de connecting Ubuntu, people up again, puede healing, unir a la through gente, acknowledgement, sanar looking a into the través del eyes of your reconocimiento, former mirar enemies that your a los former ojos de enemy los might ex now enemigos become como ahora tus enemigos your friend. podrían incluso ser sus amigos. Where does restorative justice ¿Dónde come into? If we entra la apply it in justicia relation restaurativa? to La aplicamos juvenile respecto a la justicia justice, juvenil. that is Vemos que eso exceptional. es These are una young excepcional. people. Utilizamos gente joven. They have to be kept Tenemos out que of the mantenerlas por fuera de los mechanisms mecanismos of de la justicia. justice. Is there scope for No hay restorative justice campo para principles los which were principios so de la powerful in justicia South restaurativa que Africa fueran tan poderosos to en enter Sudáfrica into the theme para of entrar a este justice tema de la justicia in Colombia? en Colombia? Simply Pues asking the simplemente question, hago la wanting to pregunta, answer it. no pretendo And to responderla. South Africa, I Y would para add the Sudáfrica example también of agregaría el Northern ejemplo de Irlanda del Ireland. That Norte, followed very much from que us. siguió mucho de lo And nuestro. amnesties were granted and people Se were considera released from amnistías, la prison. gente salió de las cárceles en Irlanda del And Norte there was a lot of y anger, hubo mucha a lot of ira, bitterness, but in the mucha end, amargura, I pero al was in a final room yo estuve en un salón almost as big as casi this, tan grande filled como with the este, loyalists lleno de los lealistas and the y de los Republicans who'd been trying to republicanos que kill habían each estado other, tratando de mostly matarse entre working class sí, people, generalmente brought together by civil society trabajando organizations. unidos por las organizaciones The government had civiles, failed to do donde el that. gobierno no había logrado hacerlo. After the peace agreements Después de had los been acuerdos de signed, it was paz, very, very moving, fue very, muy very conmovedor, profound. muy profundo, Because if they could porque learn to si live ellos pudieron together and aprender a speak vivir to each other juntos, in one hall, hablarse then it meant the repetition entre of that sí kind of en un salón, violence significa que la very much repetición de increased. ese tipo de violencia se reduciría So mucho these are some en el of the futuro. Estas son algunas de las questions that I would interrogantes que ponder, yo maybe a little plantearía, bit more than tal some vez of un the poco speakers más que have. algunos de lo que han hecho algunos de los Finally, oradores. let me Y end por up último, now. déjame ahora sí terminar. If I was wearing traditional robes, I would Si take off my robes tuviera and just speak to mi you bata stoutly. tradicional, me las quitaría y Wearing, by hablaría. the way, a Simplemente Mandela shirt. estaba una camisa de Mandela, que es la que llevo en este momento. Just a thought that came to Una me in idea this que se room me last ocurrió night. aquí anoche. I remembered Yo recordé when I was in London, I cuando was estaba just en out of Londres, hospital, acababa de salir del hospital, how dependent I was que cuánto dependía on yo a home help who came. de un ayudante que me She venía, washed my body, me bañaba, washed the wounds, lavaba las heridas, she cooked. cocinaba.
beautiful food for me. una comida hermosa para I mí. learned a little bit of Spanish. Aprendí un poquito de español. Fecha los olhos. Cierra los ojos, cierra los ojos. Her name Cierra was los ojos. Melba, Y esa era Melba, and she came from y Colombia. era de Colombia. And it gave me Y me dio an affection, un afecto, a tenderness, una ternura, an ache for this country to know una peace. ansia de conocer este país y que este país conociera la And paz. my final Y mi message último then is mensaje this. This entonces is now es que from Albie, not esto no es de Judge Albi, esto no es el juez, Justice Albie. no es del juez Sachs, Albi, from Albi Albie. Sachs, sino de Albi. Seeing the people dancing in Ver this a la room gente last night, bailando aquí esta noche, that was a marvelous eso Colombia. fue una Colombia maravillosa, Joyous, feliz, energetic, full of enérgica, humor, llena fun. de humor, diversión. I look at the people in Yo this miro a room. la gente en este salón. None of you have lived in a Ninguno de country ustedes ha without vivido en war. un país sin guerra. War has been La part guerra ha of sido the parte Colombian identity de la and identidad nationalism. colombiana y la nacionalidad If I read colombiana. Marquez, it goes back 100 Sí. years, even more. War and solitude, Márquez, la guerra de 100 años de the soledad, staples of life. eso es lo básico de la vida. We in South Africa, we Nosotros en couldn't Sudáfrica imagine no a podíamos country imaginar un without país apartheid. sin el apartheid. We've now lived Ahora hemos vivido durante 20 years without 20 años apartheid. sin el apartheid. It's wonderful. Es maravilloso. And I'm not just Y no speaking estoy about the hablando material simplemente gains. por We las have ganancias huge materiales, problems and tenemos we make more enormes problems problemas. for ourselves. I'm not Nosotros speaking causamos about más problemas whether todos los we've días. got the No best sé or si the trajimos worst lo or the mejor, lo most peor, average o leadership in the whole el liderazgo world. más promedio Those del things mundo. will continue. Eso seguirá así. But that basic Pero thorn that esa, was esa espina básica que nos punzaba todo el tiempo, que hacía la vida impensable, aun cuando no lo pensábamos. La división sobre la base de la raza ha desaparecido. Todavía tenemos desigualdades, pero el sistema del apartheid ha desaparecido. Can you imagine? ¿Pueden ustedes imaginar a Colombia sin la guerra? And I'm not just Y no speaking estoy of hablando the simplemente de human cost, the el material costo cost. humano, el costo material, benefits for los tourism. beneficios para el Of turismo. course they're important. Claro que son importantes, I mean the benefits pero for significa your los souls. beneficios para sus almas. And is that not Y a eso no profound es un value valor profundo that any legal system, que cualquier sistema any system legal, of cualquier fundamental human sistema de rights derechos fundamentales doesn't have to. no tiene que absorber y proteger. And if that Y requires si that eso you exige don't que ustedes no subject nos people on the sometan a la other side, gente del whether otro it's lado, the enemy bien sea al or the enemigo regime o al or the régimen bloody o al so-and-sos, los tales y por cuales, you don't subject them to uno no more los humiliation someta a más humillaciones than they could possibly de los que puedan permit to enable permitir, the negotiation para to permitir succeed. las negociaciones Is that lleguen not a a un buen factor no sería, es un that couldn't factor legitimately be que taken podría into tomarse en cuenta legítimamente. Gracias. drama at the end. Drama It al wasn't final emotion or no like fue, emotional. no fue la emoción, Simply my leg simplemente gave es way. que se me dobló la pierna, That's all. no fue más. Simple physical. Es simplemente algo físico, pero sí les agradezco muchísimo esta respuesta tan fantástica.
Gracias por permitirnos el privilegio de verlo y escucharlo, señor Sachs, y por estas muestras de entereza y valentía. Los invitamos a ustedes a un refrigerio. En 15 minutos nos volvemos a ver acá. Muchas gracias. Vamos a realizar un breve receso en el 9º conversatorio de la jurisdicción constitucional y volvemos en 15 minutos. Recuerden enviarnos sus opiniones a través del Twitter @cconstitucional y vernos a través vía streaming por www.ramajudicial.gov.co y www.corteconstitucional.gov.co. Ya volvemos. Noveno conversatorio de la jurisdicción constitucional. Diálogo constitucional para la paz.